Les traigo hoy un tema breve, pero como quien dice contundente, ¿no? Que hace un tiempito que me empezó a dar vueltas en la cabeza y dije en alguna oportunidad que podamos estar en una reunión así de oración, más que nada porque en estas reuniones solemos estar los que ya tenemos cierto conocimiento de Dios y es una breve enseñanza o reflexión apuntando a nosotros, ¿no? Los que ya tenemos un tiempo en el Señor. Hace un tiempito, y esto lo que también un poco creo que me inspiró para hablar de este tema fue que la hermana Rosa nos mandó a los que vamos a recibir en nuestras casas para las reuniones de oración, nos mandó lo que vendría a ser como una especie de protocolo, ¿no? Un instructivo muy bueno, detallado, que habla de cómo debemos recibir a la gente en nuestras casas, ¿no? Cosas básicas que a veces, en mi caso, porque no nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de que si la reunión es en un día de mucho calor, simplemente recibir a las visitas con una jarra con agua, por ejemplo. Esas son cosas de protocolo, ¿sí? Pero son cosas que son muy útiles para que la gente que venga se sienta a gusto, invitarlas a que pasen, a que se sienten. Todas esas cosas son muy de protocolo en cualquier reunión social que se haga. Pero que hacen precisamente a que el lugar sea más ameno, a que todos estemos mejor, nos sintamos mejor recibidos, ¿no? Y eso, pensar en esto, ¿no? Que lo hacemos para las reuniones, para nosotros, para brindarnos la mejor atención los unos a los otros, me hizo pensar también cuál es el protocolo que tenemos, ¿sí? Cuando llega alguien nuevo a la iglesia. Por eso decía, este tema por ahí sería complicado en un día domingo que justo venga alguien nuevo, pero en una reunión que estemos más o menos los de siempre, estaría bueno tratar este tema, pensaba yo. ¿Cuál es el protocolo? ¿Saben cuál es el protocolo? Es una pregunta retórica, no es para que me respondan en realidad. Pero ¿saben cuál es el protocolo? Ninguno, porque nunca lo planteamos, nunca nos pusimos a pensar qué hacemos, cómo reaccionamos, cómo actuamos cuando viene una persona nueva que claramente es recién llegada o que no conocemos a nuestra congregación. La primera pregunta es ¿cuál es el protocolo? Y la segunda es ¿por qué no tenemos un protocolo? Porque obviamente la respuesta es no lo tenemos, no hemos hablado del tema. Hay una frase en el mundo, una frase secular, no que sea mundana ni que sea mala, pero una frase que tiene mucho sentido, que dice solamente hay una oportunidad para causar una primera impresión. Y es muy cierto. La primera impresión que le causes a una persona, la primera actitud que tengas frente a una persona, muy probablemente marque para siempre cómo te va a ver. Si la primera vez que te vio de mal humor, es muy probable que seas una persona simpática y que justo te agarró un día de mal humor, pero esa primera impresión no te la vas a sacar más de la cabeza. Te vas a quedar con esa primera impresión, tal vez para siempre, o tal vez cueste que se saquen esa imagen de vos de la cabeza. ¿Por qué? Porque la primera vez que te vieron, el primer impacto de esa persona fue esa actitud que tuvo. A mí, y no solamente, obviamente, lo pensamos del lado natural, el lado normal, social, lo tenemos que ver como hijos de Dios nosotros a eso. ¿Cuál es la imagen que yo estoy brindando, tanto en el mundo como dentro de la iglesia, como hijo de Dios? Y no se trata de aparentar una cosa que no lo somos, sino que se trata de mostrar lo que verdaderamente somos por dentro. Vamos a ir rápidamente a Romanos. Todavía este no es el pasaje principal del día. El pasaje principal lo vamos a leer más hacia el final, pero quiero ir preparándolos con Romanos capítulo 12. Algo que seguramente en el estudio... Exactamente. Romanos 12, 18, deberes cristianos, dice, a ver, el título es Romanos capítulo 12, el título en la Reina Valera dice deberes cristianos, exactamente, hermano. Y fíjense lo que dice Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No dice con los hermanos de la iglesia, se refiere a todas las personas secularmente hablando. En cuanto dependa de ustedes, o sea, obviamente si alguien nos agarra de punto y nos odia porque nos odia,
y no podemos hacer mucho, no podemos estar en paz con una persona que no quiere estar en paz con nosotros. Pero si depende de nosotros poner paños fríos o brindar una buena imagen, tenemos que buscar la forma de estar en paz con todo. ¿Y a qué se refiere esto? Porque no es que Pablo esté sugiriéndole a los romanos que vivan como los hippies, que todo es paz y amor. No, lo que Pablo les está diciendo es esta paz, esta forma afable, en otra parte que me estoy acordando en este momento, pero no recuerdo, no anoté el versículo porque me estoy acordando en este momento, dice que debemos revestirnos, algo así, dice, de una actitud afable. ¿Y qué significa? ¿Para qué es esto? ¿Para mostrar una imagen hipócrita de nosotros? No, porque precisamente lo que nosotros, el mandamiento más importante que tenemos como hijos de Dios es ir por el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos, o sea, la gran comisión. ¿Cómo podríamos nosotros llevar a cabo la gran comisión, la predicación del evangelio, si nuestra actitud ante la gente no es muy agradable, no es muy afable que digamos? ¿Cómo la gente va a recibir de parte nuestra la palabra de Dios si se siente atacada o agredida o insultada por nuestras actitudes, ¿no? Yo lo he contado muchas veces, pero me ha tocado muchas veces en el negocio tener que atender a clientes irrespetuosos que realmente te pareciera que el diablo los pone para que te saquen de las casillas, pero si sos un hijo de Dios, no te queda otra que agachar la cabeza y a veces hasta devolver el dinero para que no te hagan un espamento, porque sería horrible que se vayan gritando y pateando del negocio, por más que tenga razón, por más que a lo mejor se llevaron algo, lo rompieron claramente, o a veces me han hecho cosas que se llevan algo, lo usan un día, y como lo querían para ese día nomás, al día siguiente quieren la plata de vuelta. Si yo les digo que no, me expongo a que me hagan problema, que se vayan gritando. Una vez una mujer se fue gritándome cosas de Dios, porque sabía que yo era cristiano, ¿sí? Entonces, la gente sabe, la gente, ni siquiera les puedo ni expresar la guarangada que dijo acerca de Dios esa mujer, solamente por el hecho de que sabía que yo era cristiano y que eso me iba a molestar. Entonces, y hasta el día de hoy la veo en la calle y agacha la cabeza porque se da cuenta de lo horrible que fue su reacción. Pero como hijos de Dios tenemos que ser, básicamente ante esas reacciones, un muro. No podemos dejar que esas emociones nos lleven. Está bien que tampoco nos vamos a sonreír si estamos mal, pero al menos no reaccionar, ¿no? Entonces es muy importante esa imagen que brindamos en los demás. Porque el día de mañana esa persona seguramente, no voy a ser yo, pero alguien más le va a hablar de Cristo y esa persona me va a recordar a mí como cristiano y va a decir, wow, yo lo insulté a él, insulté a Dios y no me dijo nada. No sé quién le va a hablar de Dios, pero alguien le va a hablar un día. Y esa imagen va a decir, wow, esa persona, ese chico era un verdadero cristiano. Mira, no va a poder decir, mira, todos los cristianos son iguales, son igual que yo. No, de mi parte no. Esto es porque siempre debemos dejar una puerta abierta en el reino de los cielos, ¿sí? Y no cerrarlas tras nosotros, ¿no? ¿Qué le decía el Señor Jesús a los fariseos? Ustedes no entran al reino de los cielos ni dejan entrar a los demás. Se ponen a la puerta y no entran ni dejan entrar a nadie. Fíjense qué loco, ¿no? Cuando lo vamos a comparar con algo que no es la iglesia, pero cuando una persona quiere afiliarse o formar parte de un club específico o un club selecto, tiene que amoldarse a las normas de ese club. Si vos querés formar parte de un club social o deportivo o lo que fuera, hay ciertas normas que tenés que cumplir o cuotas que tenés que pagar, y si no lo haces, ¿qué pasa con ese club? Sos excluido y sos rechazado. Y a lo mejor si es un club de etiqueta y te estás comportando de una forma que no corresponde, te echan del club, no importa cuánta plata pongas, no te queremos en este club. Tristemente, muchas veces en lugar de predicar el evangelio, lo que hacemos es invitarlos a nuestro club. Y vemos, tristemente, nos ha pasado de entender la iglesia con esa mentalidad mundana. Te invito a la iglesia, en vez de predicarle de Cristo, en vez de hablarle de su pecado, de que necesita salvación y redención de Dios y pedirle perdón a Dios, lo que hacemos es, te invito a la reunión. Es más fácil que vaya y le predique el pastor en la iglesia. Y no es así en realidad. ¿Y por qué digo, lo comparo con un club? Porque en el club la gente quiere entrar al club y hay ciertas normas para ingresar, pero la iglesia no es un club. ¿Qué es la iglesia de Cristo? Lo que no entendemos es que la iglesia, el cristianismo de Cristo, en vez de ser un club, es una familia. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 12? ¿Se acuerda alguno de memoria?
Vamos rápidamente. Juan 1:12. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, se refiere a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, cuando le predicamos a alguien, ¿a qué lo estamos invitando? A formar parte de la familia de Cristo. No los estamos invitando a un club, a la iglesia como si fuera un centro social. Los estamos invitando a que sean, ¿cómo nos decimos nosotros, entre nosotros? Hermano, exactamente. Y a veces la palabra hermano se queda como una expresión religiosa en vez de darnos cuenta que lo que estamos diciendo es, vos sos mi familia. ¿Y cómo se llevan ustedes con su familia? Por lo general, mal que mal, las familias se llevan bien. Y por más que se peleen con un hermano o con un tío, después llegan a la fiesta y se arreglan y tratan de volver a estar bien. ¿Vieron que las familias tratan de eso? Por más que todo esté mal, tratan de estar unidos y tratan de volver. Bueno, precisamente por eso el Señor nos comparó con una familia. Porque no es que un amigo, bueno, a lo mejor te enojas con un amigo y no lo ves nunca más y chao. Pero con la familia no podés, porque es tu familia, tenés que verla, tenés que tratar, tenés que arreglar las cosas con ellos. Por lo tanto, lo que debemos buscar no es un miembro más para nuestro club, sino integrar a un nuevo hermano a nuestra familia. Qué distinto, ¿no? Como suena a invitar a alguien a la iglesia a integrar a alguien más a la familia. Ver a la iglesia de Cristo como un club exclusivo es lo que tristemente muchas veces espanta a la gente. Espanta a la gente que realmente está buscando una relación con Dios. Y encima, una pésima experiencia de un inconverso puede arruinar su oportunidad de salvación para siempre. Puede arruinar su primera experiencia en una iglesia cristiana por cómo se lo recibió. O llevarlo a que tarde muchos años en volver a acercarse a una iglesia. Y eso, a veces yo he escuchado gente decir, no, bueno, eso es porque no soportaron la palabra de Dios. Muchas veces no es por eso. Muchas veces porque no tuvimos la madurez que correspondía para saber soportar ciertas actitudes de una persona nueva. No supimos integrarlo, como dice la palabra del Señor. Cuando a alguien se le predica a Dios y viene a la iglesia, es un niño espiritual. Y a un niño no le podés pedir que tenga el entendimiento de un adulto. Es precisamente eso lo que tenemos que entender como Iglesia de Cristo, que no somos un club, y mucho menos un club exclusivista, que tenemos que buscar excluir a lo más posible y quedarnos los más puros y más santos. Escuché hace poco algo que realmente me sorprendió, yo no lo sabía, para que se den una idea de lo que es un club exclusivista, que es lo que pasa tristemente en muchas iglesias. ¿Saben ustedes lo que tendrían que hacer si ustedes fueran millonarios y quisieran comprarse una Ferrari, la última Ferrari que salió? No podés ir a una concesionaria a comprarla. No te la venden en una concesionaria. Tenés que irte a la fábrica Ferrari a pedirles la última Ferrari. ¿Y sabes qué te dicen? No te la podemos vender. No, pero yo tengo la plata. No. Si vos de verdad querés la última Ferrari, tenés que mostrarnos, te dicen ellos, que sos un fanático de Ferrari. Así que tenés que comprar las Ferraris anteriores. Que valen unos centavos cada una, ¿no? Valen millones de dólares. Así que si vos querés tener la última Ferrari, tenés que comprar las primeras y luego ir escalando en la categoría después de un tiempo. Cuando ven que vos realmente sos un fanático de Ferrari, ok, ahora tenés acceso a esta última. ¿Ven lo que es un club exclusivo? Y no les importa perder clientes porque prefieren quedarse con ese grupo selecto que ellos saben que van a cumplir. Bueno, eso es lo peor que podríamos hacer en la iglesia. Eso es lo peor que se hace tristemente en la iglesia. Como no cumplís estas normas, como sos nuevo y no cumplís la norma de etiqueta, la norma de la ropa, del horario, de qué música escuchás, de qué te gusta, del otro, enseguida se excluye porque no es lo suficientemente santo para este grupo tan santo. Eso es lo que tristemente se hace. Y eso sería legalista. Exactamente, sería algo muy parecido al legalismo. Bueno, una historia, y ahora sí los voy a llevar a el pasaje principal que yo busqué para esto, está en Segunda de Reyes, capítulo 5,
Y es una historia que me parece perfecta para entender a qué quiero ir con toda esta introducción tan larga, aunque ahora el desenlace va a ser bastante más corto, ¿no? Fue más que nada una introducción larga para un tema que se va a desarrollar rápido. Pero vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes 5. Hay una historia muy conocida que no la vamos a leer toda, solamente los voy a llevar a un fragmentito nomás, que es la historia de Naamán, que creo que todos la debemos conocer hasta el hartazgo, ¿no? ¿Quién era Naamán? Era este siervo del rey de Siria que era leproso y le dijeron que en Israel había un hombre que lo podía sanar, que obviamente no se trataba del hombre que lo podía sanar, sino del poder de Dios. Naamán fue con Eliseo lo manda al río, que se lave 3 veces, se lava 3 veces, luego de renegar o patalear un poco, pero se lava 3 veces, 7 veces, se lava 7 veces, y es sanado por el poder de Dios. Y acá vamos al final de la historia, Segunda de Reyes 5, versículo 15. Fíjense cómo que nos enfocamos muchas veces en el resto de la historia, todo el milagro que hizo Dios, el proceso, pero la despedida es clave para la enseñanza de hoy. Fíjense, y volvió al varón de Dios, o sea, Naamán, volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Fíjense la primera reacción de Naamán al entender que el único Dios poderoso era el Dios de Israel. Y no solamente entendió eso, sino que entendió que era el único Dios en la tierra. En la antigüedad se creía que cada nación tenía sus propios dioses y que esos dioses estaban limitados a ese territorio y nada más. Más allá de eso no podían ir. Pero cuando Naamán experimenta este milagro, se da cuenta de que solamente había un Dios en toda la tierra. Pero, obviamente, como una persona, podríamos decir, recién convertida nada más, porque acababa de declarar su boca que solamente había un Dios, iba por buen camino, todavía tenía cosas de esa religiosidad del pasado, ¿sí? ¿Y qué dice? Te ruego, al final del versículo 15, que recibas algún presente de tu siervo. ¿Qué quería hacer Naamán? Bueno, obviamente, estaba tan contento de haber sido sanado de una enfermedad incurable, que quería compensar a Eliseo. Obviamente vemos en el versículo 16, dice: mas él dijo, o sea, Eliseo dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. O sea, de Naamán era un corazón agradecido, obviamente, pero él acostumbrado ¿a qué? A que en las tierras donde él vivía, si alguien hacía alguna sanidad, alguna señal, algún pseudo milagro, ¿qué se hacía con los curanderos? ¿Qué se hace con los curanderos? Se les paga, obviamente, todos lo hacen por plata. Pero acá se encuentra con Eliseo que dice: no voy a recibir ni un centavo tuyo. No, porque este milagro no lo hice yo, lo hizo Dios. Y ni siquiera lo hizo por la fe de Naamán, porque Naamán ni siquiera entendía ni creía. Lo hizo por la obediencia, ¿sí? Porque al fin y al cabo lo que sanó a Naamán fue la obediencia de ir y lavarse 7 veces. No porque el río tuviera algo mágico, sino que el acto de obedecer era un acto de fe delante de Dios. Entonces, versículo 16 dice, le contesta Eliseo: mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Acá Eliseo tomó la actitud correcta. No, la gloria de esto se la tiene que llevar Dios. Versículo 17, fíjense cómo continúa esto. Entonces Naamán dijo: te ruego pues de esta tierra, de esta tierra no será dada a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque está mucho más claro la forma de expresarse. Dice: entonces Naamán le dijo: está bien, pero permíteme por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar. Recordemos que Naamán era de Siria, era de otra nación, de otro país.
cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea al Señor. ¿Qué es lo que estaba haciendo acá Naamán? Fíjense, a pesar de que él estaba, nos vemos, a pesar de que él estaba queriendo hacer lo correcto, Naamán estaba teniendo una actitud de su vieja manera de vivir, de su religiosidad antigua. En la antigüedad, ellos que, como les decía recién, la gente creía que los dioses de cada nación tenían poder sobre esa tierra, pero en la tierra vecina ya no tenían poder. Entonces lo que Naamán estaba diciendo es, como en mi tierra es tierra de otros dioses, me llevo tierra de Israel para tirarla en, no sé, en algún lugar de su casa, y cuando yo tenga que inclinarme delante de Dios, me inclino en la tierra de Israel. Es un acto realmente hermoso de parte de Naamán, pero que realmente no tiene ningún valor espiritual. Era un acto religioso, ¿sí? Muy hermoso realmente, porque él estaba diciendo, yo reconozco que el Dios de esta tierra es el verdadero, pero en un acto equivocado delante de Dios. No tenía ningún valor real, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Acaso Eliseo le dice que no lo haga? ¿Acaso Eliseo le dice de inmediato, no, eso es idolatría a la tierra? No te... Le dice algo, le dice, vamos a seguir leyendo qué pasa. Fíjense lo que dice, versículo 18. Vamos a esperar que voy a volver a la Reina Valera. Versículo 18 dice, en esto, acá sigue hablando Naamán, ¿no? En esto perdone Jehová a tu siervo. Recuerda, el Naamán era la mano derecha del rey de Siria. No era una profesión ni un puesto al que se pudiera renunciar. Si vos le decías, no quiero trabajar más para vos, te mataban. No era un trabajo al que pudiera renunciar. Entonces dice, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón, o sea, un dios de esa zona, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. ¿Qué pasaba? Cuando el rey entrara a adorar a esos dioses, iba a entrar, se iba a agarrar para inclinarse del brazo de su mano derecha, y por el envión no le iba a quedar otra que inclinarse ante esa estatua, pero Naamán está diciendo, eso que voy a hacer no me queda otra. Que el Señor me perdone cuando yo haga eso, pero yo reconozco que el único Dios verdadero es Jehová. Acá, precisamente, fíjense que podría ser el momento perfecto para que un cristiano religioso le diga no. Vos lo que tenés que hacer es sí renunciar a tu trabajo. Yo tenía este pensamiento, yo pensaba, ¿y si se convierte en alguien que tiene una quiniela? Si sabemos que los juegos de azar son pecado, ¿qué le decimos? ¿Crees en el Señor? Bueno, cerrá la quiniela y dedicate a otra cosa. Pero toda la vida hice esto, no sé qué hacer. Y no tener comprensión ni compasión por esa persona y de querer que ya deje todo así, de una. Lo único que ocasionaríamos sería un terrible daño, porque la persona tiene que, primero que nada, entender la salvación de Cristo, luego entender por medio de la palabra que eso es un pecado y por voluntad propia dejarlo. Ese es el proceso correcto y nosotros muchas veces queremos apurarle el proceso a la gente. Exactamente, y lo que hacemos cuando apuramos el proceso es destruirlo, en realidad. Lejos de Eliseo de decirle, no, eso está mal, vos tenés que renunciar a ese rey, venite para acá para Israel, venite para mi iglesia, que acá predicamos la verdad. No, lejos de eso, entendiendo Eliseo de que esta persona estaba teniendo su primera luz de conversión delante de Jehová, le dice, versículo 19, y él le dijo, o sea, Eliseo le dijo, ve en paz. No le reclamó nada, no le recriminó nada. Ve en paz. En la traducción de la palabra paz es la famosa palabra shalom, que significa amigo, bien, bueno, completo, dichoso, pacíficamente. Pacífico dice, significa prosperidad, salvo y significa victorioso. No le estaba diciendo, sí, anda a hacer lo que quieras. No, le estaba diciendo, anda con Dios. Dios ya te iluminó. Deja que Dios termine la obra en tu vida. Qué distinto, ¿no? Ahora lo traemos a nuestro mundo, al mundo actual. Qué distinto a cómo muchas veces actuamos cuando llega alguien nuevo al entendimiento de las cosas de Dios, ¿no? Lo que aquí pasó es que
Eliseo entendió que había un corazón dispuesto a recibir al Dios de Israel y que cualquier intento de cambiar de golpe la religiosidad solo iba a ser un estorbo para Naamán y para la obra de salvación que Dios había iniciado en él. Yo esto lo comenté en otra oportunidad, pero en una reunión de jóvenes cuando yo era chico, no era tan chico, ahora que me acuerdo, cuando pasó esto yo ya estaba con Carla, pero había empezado a ir a una reunión de jóvenes, un amigo mío, bastante más joven, y lo había invitado a la reunión de jóvenes, lo habían invitado, yo no, y fue 2 reuniones, y luego no pisó nunca más la iglesia. Y luego con Carla lo encontramos en la calle, y le preguntamos, ¿cómo estás? ¿Qué pasó que no fuiste más a la iglesia? Y nos dice, no, dice, pasa que no me gusta, dice que me estén buscando, ¿cómo es que nos dijo? Sí, que no me estén buscando cambiar mi forma de ser. Bueno, pero ¿en qué? Digo, bueno, a lo mejor le predicaron del pecado. No, me querían así que me saque los aritos y los tatuajes. 2 reuniones fue el chico. Eso lo tenía que entender por sí mismo, no era algo que se ve que fue 2 reuniones y ya le empezaron a decir, che, los aritos están mal, los tatuajes están mal. Claro, porque era un chico que tenía varios tatuajes, los aritos. Y decíamos que, y hasta el día de hoy, siempre buscamos oportunidad de invitarlo. Lo he invitado a la reunión de matrimonios también en su momento con la mujer, y ahora un chico grande, obviamente. Y qué doloroso porque su primera experiencia en una iglesia fue, me querían cambiar todo, es decir, me querían sacar los aritos, me querían sacar los tatuajes. Qué triste. Y seguramente el Señor tal vez un día obre y lo lleve a un lugar donde se lo pueda recibir con más madurez, pero la actitud inmadura de cristianos inmaduros que no supieron entender la situación que estaban viviendo, tal vez aplazó el proceso de salvación mucho tiempo para este chico, por no tener la delicadeza, el temple, precisamente, como les decía, el tema del protocolo, al principio, de darte cuenta cuál es la sabiduría, de cuál es la forma de recibir a un hermano dentro de la iglesia. Podríamos decir que Eliseo activó, como yo le puse de nombre a esta enseñanza, activó un protocolo de salvación, podríamos llamarle así. Tenemos que los cristianos darnos cuenta de empezar a tener dentro de la congregación, cuando viene alguien nuevo, un protocolo para la salvación de la persona que está entrando. Saber leer a la persona, saber darnos cuenta de qué forma viene, tratar de acercarnos a hablar antes que a enseñar, a escuchar antes que a hablar, quiero decir, a escucharlo, a preguntarle de dónde viene, cuáles son sus situaciones de su vida, ¿sí? Cuál es el propósito, por qué está en la iglesia, cuál es su necesidad, antes de querer imponerle cuáles son los requisitos para entrar a esta iglesia. Cuáles son la forma de vestir, la forma de protocolar de acá dentro de esta iglesia te mueves así. No, sino que el protocolo sea solamente para activar hacia el lado de la salvación. ¿Cómo hacemos que esta persona crea en Cristo, ame a Cristo y, si fuere posible, se quede en nuestra congregación, si así fuere la voluntad de Dios? Pero ese sería, y con esto termino, ese sería básicamente el primer punto. El punto, vieron que en los escritos suele estar punto 1, inciso A. Lo primero de todo sería esto: no incomodar, no espantar a alguien con nuestra religiosidad, como sabiamente hizo Naamán. Naamán dejó que sea Dios el que termine, el que empezó la obra y el que la termine. Obviamente que si vemos que alguien está por cometer un pecado, un delito grosero, y podemos advertirle, es una cosa. Ahora, querer cambiarle la forma de ser a una persona es una de las formas más inútiles de querer la conversión de esa persona, porque no va a funcionar. Como les decía, este es el primer punto que me gustaría creo que hay muchos puntos que podríamos tratar en el futuro, otras enseñanzas, de cómo recibir a las personas que vienen a la congregación, porque tristemente me he dado cuenta que a veces no nos damos cuenta. Los voy a mencionar algunos rápido, ¿no? Pero simple, el saludo inicial. Cuando es una mujer sola, no podemos, a veces pareciera que a lo mejor se espera que el pastor vaya a recibirla. Si es una mujer, las primeras en recibirla deben ser las hermanas. Las hermanas por sí mismas deberían estar ahí primeras para recibirla, para hablarle, para hacerla sentir, ¿qué cosa? Una hermana. Para hacerla sentir parte
de la familia, ¿sí? Cuando es un varón soltero, ahí somos los varones los que tenemos que activar inmediatamente, y yo noto, gracias al Señor, noto que los varones lo solemos hacer. A veces yo, cuando es una persona grande, no sé qué tema hablar, pero bueno, el otro día en la reunión en la casa de Vicky, invitó a Guillermo, y noté que ahí nomás activó a Alejandro, y le empezó a preguntar a qué te dedicas, y bueno, salió el tema de que es cuidador de caballos, y estuvieron preguntándole un rato largo. Estuvo bueno porque lo dejaron que él hable y se integre. Son cosas simples, pero es bueno tener un protocolo para esos momentos, darse cuenta de que no podemos esperar que la gente venga y quiera entrar como a nuestro club y cumpla nuestras especificaciones, sino que somos nosotros los que tenemos que abrir las puertas del reino de Dios para que esa persona entre, como en el ejemplo que da el Señor Jesús cuando les dice a sus siervos, vayan, dice, y fuércenlos a entrar. Busquen la manera de que entren, esa es la forma, busquen la manera de que entren. Cómo saludarnos, la forma, un saludo afectuoso, el acercamiento, la consideración, la imagen que brindamos, las actitudes que tenemos, las reacciones. Fíjense que hay algo que no podemos, sí podemos evitarlo, pero hay que practicarlo, que es las reacciones que nos causan lo que nos cuentan, ¿sí? Porque a veces, si viene alguien nuevo y nos dice, ¿a qué te dedicas? Yo soy curandero, y la reacción de más de uno va a ser como un... Esta capaz que está embrujada, ¿no? Yo lo he notado porque yo mismo lo he tenido, porque uno tiene esas reacciones humanas en lugar de saber controlarse, de que esa primera actitud, esa primera cara que mostrás, puede ser el impacto que esa persona se lleve. Puede ser el impacto que esa persona se lleve del recibimiento que tuvo en esa congregación. Y obviamente, sobre todas las cosas, lo que más tenemos que cuidar, considero yo, es las palabras que usamos. Todos estos son temas para desarrollar a futuro. Ahora solamente los estoy mencionando. Pero estaría bueno, yo le voy a pasar la posta también a los hermanos para que si en algún momento lo quieren compartir, acerca del recibimiento de las personas nuevas, las palabras que utilizamos, las cosas, los temas de conversación que utilizamos. La persona nueva no necesita saber cuánto sabemos nosotros de Biblia. No necesita ver lo bueno que somos buscando el versículo para cada cosa que dice. A veces no nos damos cuenta, pero eso también incomoda porque no es que no le hablemos de la palabra, pero a veces yo he notado que la persona está contando algo, sí, pero la palabra dice esto. Sí, está bien, ya sabemos que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, pero hay un momento apropiado, ¿sí? Eliseo sabía perfectamente que lo de la tierra no tenía sentido, y Eliseo sabía perfectamente de que no estaba bien en realidad de que entre al templo del dios Rimón. Lo correcto en realidad habría sido que Naamán diga, ¿sabes qué? Creo tanto en Dios que si el rey me mata, que me mate. Pero Naamán todavía no tenía la madurez para eso, recién estaba entendiendo lo básico. No sé qué habrá pasado con Naamán en el futuro, la Biblia nunca más lo menciona. En la historia no sé si habrá algún libro que hable de Naamán, pero tal vez en el futuro él le pudo predicar a otros, tal vez en el futuro pudo entender que no se tenía que inclinar y a lo mejor hasta murió creyendo en el Dios de Israel. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que Eliseo no arruinó esa primera experiencia con Dios de esta persona. Obviamente que la obra es de Dios, ¿sí? Y si Dios no encuentra alimento para esa persona, alimento maduro y lleno de vitaminas espirituales para esa persona en nuestra viña, en nuestra congregación, y lo va a terminar llevando seguramente a otro lugar. No es que la persona va a perder la oportunidad de salvación porque nosotros seamos unos imprudentes. Pero ¿saben una cosa? Un día delante de Dios vamos a tener que rendir cuentas, hermano. Y un día, como dice el apóstol Pablo, vamos a pasar vergüenza. No vamos a perder la salvación. Pero a mí siempre me quedó ese pasaje, que delante de Dios vamos a querer huir despavoridos si no estamos correctamente en comunión con el Señor. ¿Amén? Espero que haya sido de bendición y que se haya sido, sobre todo, entendible.